Buenos días a todas y todos. Sean bienvenidos a esta sesión que realiza la Coordinación de Unidades de Segundo Nivel de los Servicios Públicos de Salud de IMSS Bienestar, de casos clínicos y modelo de atención, los cuales se realizan todos los viernes, con el objetivo de dar a conocer el modelo de atención para los establecimientos de salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar. En esta ocasión, presentamos el tema Implementación del programa de prevención de diabetes en IMSS Bienestar. Resultados preliminares. Les recordamos que pueden realizar preguntas y comentarios al finalizar la ponencia. Y si desean participar, pueden levantar su manita para que nosotros podamos activar sus micrófonos. También les recordamos que durante la sesión estaremos compartiendo en el chat la liga para la evaluación, para la asistencia y también para el enlace donde está la carpeta de las constancias de las sesiones pasadas. Buenos días a todos. Es un gusto para mí presentar al doctor Juan Gutiérrez Mejía, quien es nuestro titular de la División de Modelo de Atención, quien nos dará unas palabras de bienvenida. Adelante, doctor. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días a todas y todos. A nombre de la doctora Alexa de la Torre, titular de la Coordinación de Segundo Nivel, y en mi nombre les doy a todos la bienvenida en este espacio de aprendizaje. Ciertamente, hoy tenemos un elemento muy valioso para revisar esto en virtud del papel tan relevante que tiene la prevención dentro de la atención de la salud de la población. Y por lo tanto consideramos muy valioso la posibilidad de compartir con ustedes estos resultados preliminares del programa de prevención de diabetes. Agradecemos la presencia de todos ustedes y ojalá que podamos salir más fortalecidos en nuestro aprendizaje y conocimiento de estos temas y podamos compartirlo con todas las personas que nos rodean. La diabetes definitivamente es una patología que la población latina tiene una incidencia muy alta y las consecuencias de su padecimiento tienen altos costos en el sistema de salud. Es por eso que la prevención es fundamental para poder disminuir esas necesidades posteriores. Bienvenidos a todas y todos. Adelante. Muchas gracias, doctor. También es un gusto para mí presentar a la doctora Yosabet Ibarias Carranza, quien es jefa de área médica en la división del modelo de atención, quien nos apoyará a presentar al ponente. Adelante, doctora. Buenos días. Hola, Cari, gracias. Buenos días a todos. Como ya lo dijo el doctor, es un gusto presentar al doctor Rubén Osvaldo Silva Tinoco. Él actualmente es titular de la división médica en la Unidad de Atención a la Salud del IMSS Bienestar. Es médico especialista en medicina interna y endocrinología. Cuenta con una alta especialidad en diabetes y metabolismo. Él egresó del Instituto de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Fue director de la clínica especializada en diabetes y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Muchas gracias por su presencia, doctor. Al contrario, agradezco enormemente la invitación. Un placer estar esta mañana con todos ustedes. Y bueno, si están de acuerdo, iniciamos. Adelante, doctor. Muy bien. Un saludo a todas y a todas. Esta es una sesión de casos clínicos y modelos de atención, una gran iniciativa de integración, de comunicación, también de aprendizaje y educación continua. Felicito a los organizadores. Y el día de hoy vamos a hablar un poquito de la implementación de un programa de prevención de diabetes en nuestro instituto, en los servicios públicos de salud IMSS Bienestar, presentando algunos resultados preliminares. Les propongo que en los siguientes minutos repasemos brevemente algunos conceptos relacionados a la definición justo de prediabetes,
aspectos también relacionados a la carga de la enfermedad por diabetes y prediabetes, un poquito cuál ha sido la experiencia de modelos de atención para la prevención de diabetes en otros lugares del mundo y finalmente hablaremos de una experiencia en la implementación de un modelo para la prevención en nuestros servicios públicos de salud. Comencemos pues con hablar del concepto, ¿no? de prediabetes. Recordar en este caso que la diabetes se caracteriza por la elevación de los niveles de glucosa en sangre, tienen ciertos criterios bien establecidos que todos conocemos. Sin embargo, hay una etapa intermedia previo al desarrollo de diabetes donde los pacientes con elevaciones de glucosa que no cumplen los criterios de diabetes, pero que tampoco se pueden clasificar como normales. A este estatus de hiperglucemia intermedia se le conoce justamente como prediabetes. Y uno de los criterios es justamente a través de la glucosa plasmática en ayuno. Está bien sustentado que cuando el paciente tiene entre 100 y 125 estaría cumpliendo con este criterio de hiperglucemia intermedia. Si hiciéramos una prueba de glucosa de 2 horas, este reto de glucosa, y el paciente no cumpliera el criterio por arriba de 200 de diabetes, pero se quedara entre 140 y 200, estaríamos hablando de una intolerancia a los carbohidratos y también de prediabetes. Y el otro criterio es a través de la medición de hemoglobina glicada, idealmente en un laboratorio certificado, donde existan procedimientos estandarizados para medir la hemoglobina glicada. Y aquí el criterio, ustedes pueden ver si el paciente tiene arriba de 5.7 y abajo de 6.5, estaría cumpliendo el criterio también de prediabetes por hemoglobina glicada. ¿Por qué es importante hablar de la prediabetes? Porque en muchos de los casos la prediabetes es un estatus o un estado previo al desarrollo como tal de la diabetes y luego entonces se vuelve un punto muy atractivo para prevenir justamente el desarrollo de la enfermedad. Tener prediabetes es una situación del más alto riesgo de desarrollar diabetes y por eso se vuelve interesante buscar estrategias que intenten mitigar que las personas con este estatus de riesgo progresen al desarrollo como tal de la enfermedad. Y más allá de esto, más allá de prevenir la aparición de diabetes, en los últimos años se ha presentado evidencia de cómo también esta hiperglucemia intermedia, prediabetes, muchos de estos pacientes ya empiezan a tener datos de daño a órgano blanco, es decir, ya empieza a haber indicios de daño orgánico a nivel, lo revisaremos a lo largo de la sesión, del riñón, de los ojos o de los órganos del sistema cardiovascular. Entonces, si ustedes están de acuerdo, parecería que podría ser atractivo intervenir a estos pacientes y esa es la intención justo de esta sesión, ¿no? A los pacientes antes de desarrollar la enfermedad deberíamos, como sistema de salud, como profesionales de la salud, tener un papel más proactivo en tratar de identificar a estas personas de riesgo, porque, repito, se vuelven un blanco muy oportuno para intervenirlos y prevenir el desarrollo de diabetes y todas las consecuencias que la diabetes conlleva. Ya si el paciente desarrolla diabetes, también habría que ofrecerles los mejores cuidados, la mejor atención, justamente porque también hay una gran oportunidad de prevención secundaria y de mitigar la gran carga de la enfermedad que generan las complicaciones asociadas a diabetes. Quisiera comentar muy brevemente este trabajo que ustedes ven en pantalla. En México hay pocos trabajos en los cuales se haya seguido a lo largo del tiempo a una población, repito, mexicana, en la medianía de la edad,
y se haya estudiado y revisado las características que estuvieron asociadas al desarrollo de diabetes. Este trabajo, muy interesante, se reportó justamente un puntaje para intentando predecir el riesgo en población mexicana, y tratando de identificar qué características están asociadas a esta posibilidad que yo pongo y muestro en su pantalla. Si ustedes tuvieran además estudios de laboratorio, del lado derecho de la pantalla se propone este score, este puntaje de riesgo, y ese trabajo, entre otras cosas, nos permite visualizar, observen por favor, cómo uno de los características que proporcionan un mayor riesgo de desarrollar diabetes, justamente observen cómo es tener la glucosa por arriba de 100, y si las personas tienen por arriba de 110, todavía este riesgo se ve más acentuado. En este trabajo se evidenció cómo en un promedio de seguimiento de 3 años, las personas con prediabetes, al menos 1 de cada 5, 1 de cada 4 personas desarrollaban como tal diabetes. Entonces, identifiquen cómo la prediabetes entonces es una situación que debería ser de alarma cuando la identificamos y se vuelve una condición que deberíamos estar tratando de intervenir. La progresión o el riesgo anual de progresión de prediabetes se estima que es anualmente del 10%. Esto depende mucho también de qué criterio tengan las personas para definir el estatus de prediabetes, sea por glucosa plasmática en ayuno, sea por la presencia de intolerancia a los carbohidratos o la combinación de estas dos. Observen cómo hay un riesgo latente inminente de progresión de diabetes, esto con estudios hechos en otros lugares del mundo. Si ustedes me apuran, es probable que en México esto sea inclusive un poquito antes. Hablemos un poquito de la prevalencia de diabetes y prediabetes en México. Me gustaría que observaran cuál ha sido la tendencia en la prevalencia de diabetes. En México tenemos una de las prevalencias más altas de diabetes. Observen ese 18.3%, más de 14 millones de personas. Y recientemente, la última encuesta o de las últimas encuestas nacionales de salud también reveló y reportó la prevalencia de prediabetes, y observen cómo también hay una gran proporción, 1 de cada 5 personas en nuestro país tiene prediabetes, y les repito, la mayoría de ellos no lo saben. Esto es importante y hoy estamos hablando de un programa de prevención de diabetes, pero quizás valga la pena tratar de recordar por qué es importante hablar de estos temas. Entre otras cosas, porque la diabetes tipo 2 es quizás la enfermedad que más resta salud a los mexicanos, junto con la hipertensión arterial y la obesidad, ¿no? Esto ustedes lo sabemos en México. Las principales causas de muerte, observemos que es la enfermedad cardiovascular, y en segundo lugar, históricamente ha aparecido la diabetes mellitus en nuestro país. Sin embargo, no vale la pena considerar que la diabetes es un factor que contribuye a la aparición de la muerte cardiovascular en muchos de los casos, en una proporción importante, y también de otras causas de muerte que ustedes ven en otros lugares ahí en su pantalla, inclusive la enfermedad hepática, la enfermedad renal, las complicaciones infecciosas, inclusive la contribución que no podemos definir tan contundentemente, pero que se sabe asociada a padecimientos oncológicos. Y si, en este estudio, del estudio de carga global de la enfermedad, la carga global de la enfermedad es una forma de saber el impacto que tienen las enfermedades en las poblaciones. En este sentido, el concepto se genera a partir de la muerte prematura que una enfermedad condiciona, más los años de vida asociados a discapacidad que una enfermedad genera. La sumatoria de estas dos
se integra el concepto de carga de la enfermedad, que son años de vida saludable perdidos. Y observen cómo en México, esto es con datos en México, tener la glucosa en ayuno elevada es el principal factor que contribuye a años de vida saludable perdidos en nuestro país. En segundo lugar, el índice de masa corporal elevado y en tercer lugar, la presión sistólica elevada. Entonces, observen cómo también en este caso, ese color salmón, rosita que ustedes ven en pantalla, es el impacto que tiene la diabetes en condicionar años de vida saludable perdidos. Y observen cómo aparece no solamente en el contexto de diabetes, sino también en el contexto de enfermedad renal, en el contexto de la enfermedad cardiovascular y otros escenarios donde la diabetes también contribuye sin lugar a dudas a restar mucha salud a los mexicanos. Y eso lo hemos normalizado porque eso no sucede en otros lugares del mundo, ¿no? Observen este mapa de calor también que se genera a partir del estudio de carga global de la enfermedad. Observen cómo en este sentido los países que tienen este color rojo o naranja más intensos son los países que tienen mayor carga de la enfermedad y observen cómo pues no hay región del planeta porque por sus dimensiones tenga tanta carga global de la enfermedad como la tiene nuestro país. Existen diferentes niveles de intervención sanitaria, de intervención en salud que podrían contribuir justamente a mitigar este impacto de la enfermedad. Ustedes ven en pantalla, podemos, lógicamente hay que atender a las personas que ya tienen el diagnóstico y sus complicaciones, pero también deberíamos estar interviniendo a nivel comunitario y interviniendo también a poblaciones en riesgo para tratar de retrasar la aparición como tal de diabetes. Una persona con prediabetes, además, dejemos ahorita diabetes y enfoquémonos en prediabetes, muchos ya la identifican como una enfermedad, entre otras cosas, porque tener prediabetes te empieza a incrementar los riesgos de retinopatía, de neuropatía y de enfermedad renal crónica, aunque no desarrolles diabetes, y también incrementa el riesgo de enfermedad cardiovascular, el riesgo de hospitalizaciones. Entonces, la prediabetes podríamos empezar a concebirla como una enfermedad también y generalmente está bien acompañada con otros elementos del síndrome metabólico que acentúan justamente este estatus de hiperglucemia intermedia. Como por ejemplo este estudio, estudio ya publicado hace algunos años, pero muy interesante, una corte que siguieron a los pacientes por un promedio de 11 años y quisieron evaluar la presencia de eventos cardiovasculares fatales o no fatales. Y observen cómo el grupo que tenía justamente prediabetes era un grupo de personas que tenían una mayor incidencia de justamente de estos eventos evaluados. Y bueno, en otros lugares del mundo llevan muchos años intentando demostrar si hay intervenciones efectivas para prevenir la diabetes y desde luego que el primer intento y a lo que deberíamos aspirar es en modificar el estilo de vida y en ese sentido el primer estudio clínico aleatorizado en personas con prediabetes fue el estudio DAQING en China, observa en 1986. El estudio finlandés también aportó elementos muy interesantes. El programa de prevención de diabetes en los Estados Unidos, el DPP, ya llevan muchos años en otros lugares del mundo que demostraron que justamente intervenir a las personas con un programa estructurado, enfocado en modificar hábitos, conductas relacionadas al estilo de vida, incidía mucho en reducir el riesgo de progresión de prediabetes a diabetes. En estos estudios fue muy contundente que el principal factor asociado a la disminución del riesgo de diabetes fue justamente la pérdida de peso. ¿Sí? Y estos estudios ya tienen seguimientos de más de 30 años, algunos de ellos,
Y se sigue demostrando que esas personas que participaron hace más de 30, hace más de 20 años, sí continúan cursando con un menor riesgo de desarrollar diabetes comparado con aquellas personas que no recibieron una intervención enfocada en modificar estilos de vida. Observen cómo, además, cada kilo de peso perdido en una persona con prediabetes disminuye un 16% el riesgo de progresión a diabetes. Lo importante que es que una persona con prediabetes y que tiene sobrepeso y obesidad pierda peso, se vuelve importante. Sin que tampoco tenga que ser una pérdida de peso aparatosa, ¿no? No se tienen que perder muchísimos kilos para justamente reducir estos riesgos. Quisiera mostrarles brevemente este otro estudio, también con hallazgos muy interesantes, la incorporación de dieta mediterránea, es decir, una intervención meramente nutricional en pacientes con prediabetes, un seguimiento a 4 años en España, redujo un 47% de la incidencia de diabetes. Entonces, estamos hablando de que hay evidencia científica que sustenta cómo intervenir a las personas de forma oportuna que tienen este estatus de riesgo, es posible retrasar la aparición de la enfermedad. Quisiera comentarles brevemente las sesiones del programa de prevención de diabetes de los Estados Unidos. Tienen unos primeros 6 meses de una etapa intensiva. Ustedes pueden ver al principio, se forman grupos de pacientes donde se licita de forma semanal y se abordan diferentes contenidos educativos. Después las sesiones empiezan a ser quincenales o mensuales y ya para los últimos 6 meses de este año, los pacientes tienen sesiones mensuales. Esta etapa se le conoce como de mantenimiento. Entonces, en eso consisten los programas estructurados de modificación en el estilo de vida, en comer más saludable y en promover que el paciente incorpore estrategias de activación física y rutinas de ejercicio. En eso consisten los programas de prevención de diabetes en otros lugares del mundo. Y por eso se recomienda, ya llevan muchos años, por ejemplo, la Asociación Americana de Diabetes, recomendando que como una estrategia para prevenir diabetes, los pacientes participen en estos programas estructurados, proponiendo una meta de al menos un 5 al 7% del peso corporal a través de modificación intensiva en el estilo de vida, reduciendo la cantidad de calorías que las personas consumen e incrementando la actividad física que tienen al menos a 150 minutos a la semana. Esto lleva muchos años mostrado y posicionado en diferentes guías de atención en otros lugares del mundo. ¿Y qué es lo que pasó en el programa de prevención de diabetes de Estados Unidos? Los pacientes se intervinieron con esta estrategia similar a lo que les acabo de comentar y de este estudio ya tenemos más de 15 años de seguimiento. Ustedes van a ver en esta gráfica en verde, en este caso los pacientes que participaron en la intervención, en rojo los que no recibieron ninguna intervención y en azul los pacientes que tomaron metformina sin intervención en el estilo de vida. Y observen cómo estos dos brazos, el brazo que utilizó metformina e intervención en el estilo de vida, fueron grupos que después de 15 años siguen teniendo una menor reducción, una menor incidencia de casos de diabetes, ¿sí? Siendo más efectivo en este sentido la intervención en el estilo de vida por encima del uso de metformina. Entonces, observen cómo hay una importante diferencia y un retraso en la aparición, es decir, a lo largo del tiempo entre intervenir a los pacientes. Estamos hablando por esa gráfica que yo les muestro ahí con esa flecha, de que al menos se están retrasando unos 4 años las poblaciones en desarrollar el mismo nivel de incidencia. Pero más allá de la disminución del riesgo de presentar diabetes, que es un objetivo importante, hay otros beneficios que este tipo de intervenciones conllevan, ¿no? El DPP en los Estados Unidos y el DAKIN demostró cómo se mejoran otros parámetros de salud metabólica como la presión arterial
Y también se demostró que aquellos pacientes que normalizan sus niveles de glucosa tienen menos riesgo de presentar complicaciones microvasculares. Es decir, hay una especie de memoria también metabólica y el paciente que normaliza, es decir, que de tener prediabetes sus niveles de glucemia se vuelven normales, es decir, que hay una remisión de prediabetes. Este concepto también es relativamente reciente, remisión de prediabetes, normalización de los niveles de glucosa, está asociado a importantes beneficios en la salud de las personas que tienen prediabetes. Y por eso hoy está muy bien sustentado en este sentido las intervenciones en el estilo de vida que deben de incluir idealmente un programa estructurado, no tan en este sentido dejado digamos, al juicio de cada quien, sino algo formalmente establecido que incluya las sesiones con un coordinador de grupos en las cuales se incorporen estrategias de modificación de la alimentación, estrategias para incrementar la actividad física, que las personas monitoricen en este sentido sus actividades relacionadas al estilo de vida para propiciar la pérdida de peso y mejorar otros hábitos de autocuidado. Y por eso, hoy estamos justamente hablando de una experiencia desarrollada en nuestros servicios públicos de salud, que es en este sentido el programa de prevención de diabetes para personas con prediabetes, el cual se desarrolló en la clínica especializada en manejo de la diabetes en la Ciudad de México, que somos parte en este sentido de los servicios públicos de salud. Y la clínica tiene ya algunos años proporcionando un esquema de atención multicomponente para las personas con diabetes. Por multicomponente me refiero a diferentes elementos que han mostrado ser, desde el punto de vista de la evidencia científica, útiles en mejorar los desenlaces asociados a las personas con diabetes. Eso ya llevamos algunos años realizándolo. Y recientemente decidimos también explorar justamente una intervención también multicomponente, pero para prevenir diabetes. Y elegimos a las personas con prediabetes por lo que acabamos de revisar, porque pensamos que es un grupo de muy alto riesgo y luego entonces pensábamos que era necesario intervenir. Y por eso un equipo de profesionales de la salud interdisciplinario en la clínica de diabetes de la Ciudad de México este programa multicomponente que le llamamos Escuadrón para la Prevención de Diabetes. Escuadrón, porque además la clínica está localizada en la colonia Escuadrón 201, en la alcaldía de Iztapalapa. Y este programa incluyó elementos como que el paciente recibiera una prescripción de ejercicio, identificación de barreras para el estilo de vida. Es una cosa que los profesionales de la salud debemos de trabajar porque es muy importante a la hora de incidir en cambios conductuales, motivar y gestionar el cambio en las personas, promover una rutina y una práctica de ejercicio, que los pacientes reciban alguna intervención nutricional. A veces asumimos que el paciente sabe y debe lo que debe de hacer para prevenir o mejorar su estado de salud. Y un muy fuerte componente es el relacionado a la educación en prediabetes. El paciente recibía una valoración clínica integral en el cual un médico, una enfermera, si el paciente lo requería también el apoyo de psicología, participan en sesiones grupales y entre todos, como un equipo interdisciplinario, tratamos de empujar por estrategias de inversión en el estilo de vida. Es importante comentar, antes de que se me olvide,
todos los profesionales de la salud social, también es muy importante, pero la gran parte del esfuerzo de coordinación del grupo de pacientes, lo lleva a cabo enfermería, ¿no? En ese sentido, es una enfermera la que coordina las sesiones, la que organiza las reuniones con los pacientes, la que está al pendiente del seguimiento de las necesidades que cada paciente. Y en ese sentido, es muy importante la labor que enfermería puede llegar a estos roles ampliados, los cuales coordinen esfuerzos de salud, identificando también y promoviendo que el paciente se incorpore a una nueva dinámica de vida. Es un programa que tuvo difusión en diferentes vías, a través de diferentes vías de comunicación, en redes sociales, institucionales. Se hizo la promoción en centros de salud cercanos a la clínica de diabetes y empezaron a llegar los pacientes, algunos de ellos de forma espontánea, algunos de ellos referidos, ¿no? Donde tenían esta valoración para precisar su estatus de hiperglucemia, y se les proponía participar en un programa que justamente la intención era proporcionar un acompañamiento en la gestión de un estilo de vida saludable, apoyándolos a los pacientes en derribar barreras para la adopción de hábitos. Había sesiones educativas, talleres de ejercicio, inclusive talleres de preparación de los, y los pacientes que aceptaban participar, pues recibían todas estas intervenciones en salud, las valoraciones médicas. Lo único que se les pedía era que tuvieran el compromiso y el interés para participar. Y por eso hoy estamos hablando de resultados preliminares, porque tenemos resultados justo de esta experiencia ya publicados en esta revista, en este sentido, en Clinical Medicine. Es una comunicación corta justamente de esta experiencia, reportando la remisión de prediabetes que tuvieron los pacientes que inicialmente han participado en esta estrategia. Permítanme mostrarle brevemente cuáles son las características de los participantes que sí terminaron esta intervención a los 6 meses. Observen los años de edad, eran personas adultos en la medianía de la edad, en promedio, la mayoría de ellos mujeres, el 81% con historia familiar de diabetes, que tenían un IMC en promedio de 33.2, el 63% con criterio de obesidad, y una proporción alta de ellos tenía prediabetes y además, pero no tenía diabetes, pero ya tenía hipertensión. Entonces, observen cómo es una población que tiene factores de riesgo y que, si bien no tienen diabetes, es importante tratar de intervenir. Y brevemente, permítanme mostrarles algunos resultados. Observen en esta primera gráfica a la izquierda de su pantalla cómo después de hacer una valoración, un tamizaje para tratar de identificar a estas personas en riesgo, todas estas personas se valoraban en un módulo de detecciones donde médicos, enfermeras, pasantes de medicina, de enfermería o también promotores de salud, pacientes le hacen la valoración integral. A los que son candidatos se les piden estudios de laboratorio, se citan a los pacientes para explicarles los resultados, y en este módulo fue donde en este periodo de tiempo del estudio se recibieron a más de 1,256 personas, de las cuales el 49% presentaban un riesgo elevado de desarrollar diabetes por puro cuestionario de detecciones, ¿no? Entonces, a esa población, el 49%, que fue identificado con riesgo elevado de presentar diabetes, se le solicitan laboratorios. Y es la siguiente gráfica que ustedes ven ahí. Al solicitarle laboratorios,
el 15% fue identificado con prediabetes y no lo sabía. El 4% fue identificado ya con diabetes, tampoco lo sabían. Aquí estamos excluyendo a todos los pacientes que ya se conocen con diabetes. A ellos no les vamos a ofrecer una detección, ya tienen el diagnóstico. Entonces, observen cómo de 1,256 hasta 90 de ellos tenían prediabetes. Y esos que tenían prediabetes, los invitamos a participar en el programa. Y de esos, el 91% aceptó, después de explicarles, participar en esta intervención. Y de esos, a los 6 meses de hacer este corte, a los 6 meses de participación de los pacientes, nosotros reportamos que el 71% se continuaban activos en el programa. Es decir, teníamos una tasa de abandono que, digo, podía ser importante, pero comparado con lo que sucede en otros lugares del mundo, créanme que no estamos tan mal, ¿no? Una tasa de retención del 71%, créanme que en este tipo de estrategias, en personas que no se identifican como tal tan enfermas, créanme que es de valor. Entonces, el 71% continuaban en el programa a los 6 meses y de estos estamos reportando que el 56% presentó remisión de la prediabetes, es decir, normalizaron sus niveles de glucemia a los 6 meses de terminar esta intervención, lo cual pues vuelve interesante, al menos atractivo, este resultado, ¿no? Permítanme mostrarles brevemente estos otros resultados. Observen cómo el cambio en la disminución de la hemoglobina glicada tampoco es muy aparatoso, es algo muy discreto, ¿no? En un rango de 0.4 a 0.1 la reducción porcentual de la hemoglobina glicada. En promedio perdían entre 4.7 y 1 kilo los pacientes y había una reducción en el peso de hasta 3.9% el peso corporal, con un rango entre menos 6 y menos 1.3 porcentaje de reducción del peso. Entonces, si te fijan, tampoco es que los pacientes tengan cambios muy aparatosos en cuanto a sus parámetros bioquímicos o de peso, pero son lo suficiente como para sacarlos de esa categoría y muchos de ellos, no todos, posicionarlos en alcanzar este desenlace que se busca de una reducción de peso significativa. En resumen, además de este 50 y tantos % de remisión de prediabetes, reportamos como el 37% tenía una pérdida significativa de peso y el 24% tenía una combinación de pérdida significativa de peso y remisión de prediabetes, que es el objetivo, digamos, ideal, idóneo, ¿no? 1 de cada 4 de los que terminaron esta intervención tuvieron este beneficio. Entonces, es un reporte preliminar que nosotros quisimos mostrar a todos ustedes. Es una comunicación que está de acceso libre en Internet, en esta revista. Nosotros confiamos más adelante poder mostrar resultados con un seguimiento más prolongado y algunos otros indicadores que también estamos observando, pero bueno, estamos esperando que haya más pacientes reclutados y un mayor seguimiento con respecto al peso. Además, déjenme comentarles que es en ese sentido el primer reporte latinoamericano con estas características de una estrategia de prevención de diabetes incorporada en el sistema de salud pública estatal y que reporta en este sentido la remisión de prediabetes. Yo agradezco muchísimo la invitación para estar esta mañana con todas y con todos ustedes. Y después de estos minutos quisiera poder concluir que si ustedes están de acuerdo, que existe suficiente evidencia de cómo es posible retrasar la aparición de diabetes
en personas de alto riesgo, en este sentido con prediabetes. Y créanme que retrasar la aparición de diabetes es importante. Yo estoy seguro que si a todos nos dijeran si pudiéramos evitar alguna enfermedad, al menos algunos años, casi todos diríamos, ¿dónde firmo? ¿No? Entonces, es posible en esto hacerlo. Hoy hemos revisado cierta evidencia al respecto. También revisamos cómo intervenciones con una modificación en el estilo de vida acompañadas de pérdida de peso pueden favorecer la remisión de la prediabetes y retrasar la aparición de diabetes. Y también revisamos, entre otras cosas, una experiencia mexicana en el sistema de salud público que nos permitiría al menos tener la esperanza de que esto es factible, de que es viable y que en este sentido la implementación masiva de estas estrategias es cierto que siguen siendo un reto en diferentes lugares del mundo. Empiezan a tener cortes de miles de pacientes reclutados, y si bien es cierto, ellos llevan más experiencia que nosotros, también han reportado las barreras y dificultades para implementar este tipo de intervenciones. Hay una alta tasa de abandono, por ejemplo, en el seguimiento de los pacientes, pero aún así hay diferentes reportes que revelan cómo este tipo de intervenciones siguen siendo intervenciones costo efectivas, e inclusive algunas han reportado de costo, ahorro en este sentido al sistema de salud. Entonces, son un reto, sí, pero su incorporación en los esquemas de atención son una necesidad. Estoy aquí al pendiente por si hubiera alguna pregunta. Agradezco a todos su atención. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias, de verdad, por toda la información. Y sí, vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Y para ello voy a presentar a la doctora Marcela Colmenares Vázquez, quien es jefa de área médica de programas especiales y mejora continua en esta coordinación. Adelante, doctora. Muchas gracias. Buenos días. Muy buen día. Muchas gracias, doctor Rubén, por su excelente ponencia y por pues presentar esta estrategia que definitivamente debemos empezar a multiplicar en todo nuestro país y en todas las unidades pertenecientes a este instituto. Dentro de las preguntas que encontramos nos pregunta la doctora Keren, ¿cuánto tiempo duró el seguimiento de los pacientes en el estudio? ¿Una estrategia la van a implementar en otros estados adheridos al IMSS Bienestar o formará incluso parte de un programa por parte de la Secretaría de Salud? Sí, muchas gracias. Preguntas muy interesantes. Desde luego que estamos tratando de integrar este tipo de intervenciones a nuestro sistema de servicios públicos de salud. Es muy probable que en los próximos meses estemos a lo mejor tratando de incorporar algunas unidades para algunos pilotajes de implementación de este tipo de intervenciones, ¿no? Los pacientes en este reporte preliminar fue un seguimiento breve, o sea, fue a los 6 meses de haber terminado la primera etapa, esta fase intensiva de la intervención, y son los resultados que mostramos, ¿no? Por eso el adjetivo de resultados preliminares. Una cosa importante es que desde el Secretaría de Salud Federal, el Consejo de Salubridad General, una cosa muy novedosa en ese sentido, que respalda el interés que hay de los tomadores de decisiones en tomar, en ese sentido, o de identificar la necesidad de abordar estos temas, es el hecho de que en los protocolos nacionales de atención médica, por primera vez en este sentido, aparece ya la prediabetes como una condición que los profesionales de la salud deberíamos de al menos estar intentando diagnosticar. Eso pues habla
de lo importante que es también en ese sentido identificar la prediabetes. Y el otro protocolo nacional de atención médica, que es el protocolo nacional de obesidad, justamente también identifica a las personas que tienen obesidad y que tienen en ese sentido prediabetes como un grupo de riesgo que habríamos de aspirar a tratar. En ese sentido, pues es algo muy bueno que estemos, que este tipo de intervenciones, al menos diagnósticas, y terapéuticas, estén apareciendo en los protocolos nacionales de atención. Muchas gracias, doctor. En este mismo sentido y dando seguimiento a la pregunta de durante cuánto tiempo se dio seguimiento en este estudio, ¿cuáles fueron los principales motivos por los cuales las personas incluidas en este estudio decidieron no continuar? Y de la mano de esta pregunta, ¿qué se aprendió? O sea, de la experiencia que ustedes tuvieron en la clínica, ¿qué pudiéramos evitar ahora en la réplica de esta estrategia? Gracias, muy interesante la pregunta. El principal motivo de abandono de los pacientes estuvo muy relacionado a su trabajo, ¿no? Observemos que eran pacientes en la medianía de edad, 52, 54 años, a lo mejor algunos de ellos más jóvenes, y algunos de ellos trabajaban, a lo mejor los otros no, y a lo mejor para ellos fue más fácil, pero fue como que la principal barrera, ¿no? Que les dieran permiso. Muchos de ellos también en la economía informal, pero no tenían ese permiso para acudir a las valoraciones, a las consultas, a los talleres, y fue la principal causa de abandono. En ese sentido, pues lo ideal sería buscar políticas que a lo mejor se salen de las manos como tal del sector salud. Se necesita una política a lo mejor más interinstitucional para justamente buscar, en este caso, una política laboral que favorezca que las personas en estas categorías de riesgo puedan participar en este tipo de intervenciones de salud, como sucede en otros lugares del mundo. Esa fue como que la principal barrera y el principal motivo de abandono de nuestro programa. Y la otra pregunta estaba relacionada a aprendizaje. ¿Qué aprendimos? Sí, una cosa importante, creo yo, es, pensaría que no estar esperando quizás a tener como que todos los recursos y la infraestructura para que esto suceda. Este tipo de intervenciones, como ustedes se darán cuenta, requieren sí de mucha organización, de mucha estructura, de planeación, pero tampoco es que se requieran equipamientos muy sofisticados o espacios muy sofisticados en nuestras unidades para su implementación, ¿no? El otro aspecto importante es la parte de facilitarle las cosas a las personas que buscan este tipo de intervenciones, ¿no? Ahí, en la medida que las personas identifiquen a una unidad amigable que le están facilitando las cosas para sus citas, para sus valoraciones, va a ser más probable que el paciente se sienta parte de y se comprometa a participar en el programa, y eso a lo mejor incrementa la sensibilidad y la conciencia acerca de lo importante que es el cuidado de la salud. En fin, hay que buscar estrategias, por eso yo hablaba de una coordinadora, en este caso de una enfermera, que es la líder en este caso de esta intervención. Ella coordina tanto a los pacientes, pero también al resto del equipo. Ella facilita el acercamiento con trabajo social, con archivo, con laboratorio, con los médicos, con la nutrióloga, y en ese sentido es como la principal gestora de este tipo de intervenciones, ¿no? Entonces, yo impulsaría mucho este mensaje de facilitar las cosas a los pacientes y en ese sentido debe de haber, creo yo, como aprendizaje,
un líder de la intervención que tenga también estas facilidades por el cuerpo directivo de esa unidad para poder llevarlo a cabo. Totalmente de acuerdo, doctor. Otra de las preguntas que tenemos en el chat nos dice si considera necesario en la valoración de estos pacientes el valor JOMA del modelo de evaluación de la homeostasis de resistencia a la insulina y si justifica el gasto que significa realizarlo, tomando en cuenta que ya es más fácil solicitar insulina y relativamente ya no es tan costosa. ¿Qué tan oportuna sería esta intervención? Pensaría yo que fuera del contexto de investigación, sería una intervención de no tanta utilidad, ¿no? Hoy, con aspectos muy prácticos, muy puntuales, fáciles de identificar, podemos identificar a las personas que están en riesgo, ¿no? Y si el paciente tiene estos scores de riesgo elevados, si tiene obesidad, si tiene prediabetes, si tiene antecedentes familiares de diabetes, si tiene hipertensión, obesidad abdominal, ya con eso no necesitamos como más estudios más complejos que a veces van a ser difíciles a lo mejor de tener, no siempre los tenemos en nuestras unidades y pensaría que no, al menos en este momento no estaría justificado, ¿no? Hoy sabemos, hay suficiente evidencia que en la medida que el paciente tenga una pérdida significativa de peso, incorpore hábitos y rutinas, que son cosas que a lo mejor podemos medir sin tener como tal una inversión o un presupuesto asignado para medir estos analitos, sería suficiente, ¿no? Entonces, se trata esto de una implementación masiva a gran escala, pensaría que no son necesarios. Muchas gracias, doctor. Es interesante ver cómo gran parte de esta estrategia está enfocada en el cambio de hábitos, tanto en la parte de nutrición como en la parte de actividad física. Vemos una referencia que usted hace respecto al uso de metformina en algunos estudios, pero actualmente se encuentran en boga muchos otros medicamentos de alto costo para la reducción de peso y que nos aseguran también el impactar en esta reducción de niveles de glucosa. ¿Qué tan efectivos son el uso de estos medicamentos? ¿Son relativamente de reciente introducción? ¿Qué tanto sabemos acerca de ellos en el impacto sobre la prediabetes? Sí, yo creo que la pregunta también es muy oportuna. Tenemos muchas nuevas terapias que promueven la pérdida de peso con pérdidas muy aparatosas, ¿no? De más del 15, de más del 20% del peso corporal. Y eso va asociado pues, a una reducción en muchos riesgos en salud que también están reportados. Inclusive, estas terapias se han utilizado en personas con obesidad y prediabetes y pues les va muy bien, ¿no? La mayoría de ellos remiten también la prediabetes, tienen pérdidas significativas de peso, pero también es cierto que muchas de ellas, cuando se suspenden por diferentes motivos, las personas tienen en ese sentido, una reganancia de peso, ¿no? Que si no estuvo asociada su incorporación a la incorporación de estilos de vida saludables, pues esta reganancia de peso pues es mayor, ¿no? Entonces, acá, pues mientras no tengamos como tal la disponibilidad en el sistema de salud para esta indicación, ¿no? El prevenir diabetes o promover la pérdida de peso, debemos de buscar estrategias que sean costo efectivas y escalables a nivel poblacional. Revisábamos que el 22-24% de las personas en nuestro país ya tienen prediabetes y en ese sentido habría que buscar también intervenciones que tengan esa justificación de incorporación en las personas, pero que al mismo tiempo sigan siendo costo efectivas, ¿no? Diferentes estudios también ya inclusive de mundo real, por ejemplo, no han podido sustentar
que en personas que no tienen diabetes, este tipo de intervenciones a largo plazo sean costo efectivas, ¿no? Porque se requiere una inversión extraordinaria de recursos, a lo mejor con impactos a nivel poblacional, repito, no a nivel individual, a nivel poblacional, con un impacto limitado. Muchas gracias, doctor. Una pregunta más que nos hacen. ¿La obesidad es un problema grave en las infancias mexicanas? ¿Este hallazgo se ha considerado que tenga validez en este grupo de infantes, una estrategia similar a la que se implementó en la Clínica de Diabetes de Ciudad de México? ¿Qué tanto pensaríamos que fuera replicable para las infancias? Sí, de nueva cuenta la pregunta es muy buena. Lo mostrado el día de hoy fue ejecutado a nivel de población adulta. Es donde hay una mayor evidencia al respecto. Desde luego que se vuelve muy atractivo tratar de intervenir a nuestras infancias, a nuestros adolescentes, pero sí debe de ser quizás planteado de una forma distinta, pensaría yo, ¿no? Seguramente hay reportes en la literatura de intervenir a estas poblaciones más jóvenes, pero pensaría yo que también es un reto un poquito diferente a lo que planteé el día de hoy. Lo que hoy planteé es personas que tienen esa capacidad de asistir a una unidad de salud, que van como tal a una consulta, que van como tal a una sesión educativa, y a lo mejor eso en poblaciones más jóvenes, no sé, pensaría que costaría más trabajo y pensaría yo que hay otro tipo de intervenciones más enfocadas a lo mejor en la salud escolar, a lo mejor en la orientación y educación de los padres, serían como un poquito más factibles, ¿no? Llevar a niños o a personas, adolescentes, a las unidades de salud. Pensaría yo que no se saben como tal enfermas, pensaría yo que es un poquito más complicado, pero bueno, también a lo mejor si buscamos un grupo del más alto riesgo, pensaría que se podría intentar. Y pensando en el cambio de hábitos, definitivamente si lo comenzamos los adultos, esto en muchas ocasiones va a impactar también a nivel familiar. Entonces, el cambio que pueda tener una persona, un miembro de la familia, puede tener impacto en el resto de ella, ¿no? En nuestros centros de salud, menciona alguien del auditorio, por lo menos en Baja California, tenían en su arsenal de medicamentos no uno, sino varios análogos del GLP-1, que se enviaban a nivel central por el programa de diabetes. Nos ha provocado muchas inconformidades con muchos pacientes. Y bueno, es un comentario que nos hacen por parte del foro, interesante que se esté dando a estos niveles. Muy bien. Sí, quisiera retomar el comentario que hacías. Yo presenté hoy resultados pues muy de peso, muy de hemoglobina glicada, muy a lo mejor pensando que las personas están incorporando estos estilos de vida, pero hay cosas que a veces, como tú comentabas, doctora Colmenares, cosas que no podemos medir, y es justamente ese impacto de los familiares, a lo mejor de los participantes, ¿no? En esta intervención, por ejemplo, acuden muchas jefas de familia, muchos jefes de familia que a lo mejor están haciendo que en su casa, en su entorno, más personas estén, sin quererlo o no, adoptando mejores estrategias, por ejemplo, en su día a día de alimentación o de ejercicio. Y son cosas que, por ejemplo, se salen de nuestras manos poder medir. Pero coincido contigo de que es probable que estemos teniendo también un impacto más allá de lo que podemos medir en las personas que participaron.
Muchas gracias, doctor Rubén. Gracias a toda la audiencia. A nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar, IMSS Bienestar, y la Coordinación de Unidades de Segundo Nivel, manifestamos nuestro sincero agradecimiento y hacemos la entrega de su constancia, la cual haremos llegar a su correo electrónico. Los servicios públicos de salud IMSS Bienestar a través de la Coordinación de Unidades de Segundo Nivel le otorgan la presente constancia al doctor Rubén Osvaldo Silva Tinoco por su participación como ponente en la sesión de casos clínicos y modelo de atención con el tema Implementación del programa de prevención de diabetes en IMSS Bienestar con los resultados preliminares, siendo hoy viernes 4 de julio del 2025 a través de una modalidad virtual, firmado por nuestra coordinadora, la doctora Aletze de la Torre Rosas. Muchas gracias, doctor, por tan excelente ponencia, por toda la contribución que está teniendo para la salud pública de México. Al contrario, un placer y un agradecimiento a todo el equipo de la coordinación. De igual manera, queremos agradecerles a todos los asistentes por acompañarnos el día de hoy. Esperamos que los conocimientos adquiridos en esta sesión enriquezcan nuestra labor en el área médica hacia un mejor modelo de atención para nuestros usuarios. Les recordamos que el próximo viernes 11 de julio tenemos una sesión más de casos clínicos y modelo de atención con el tema Recuperar la vista, recuperar la vida. Reporte de casos de éxito en 2040 pacientes michoacanos. Los esperamos, que tengan excelente día. Hasta luego.